Buenas tardes. El día de hoy hablaremos acerca de la gestión de riesgos en los proyectos. Mi nombre es Viviana Rey. La agenda a seguir es: ¿qué es el riesgo? El tratamiento de riesgo, la gestión de riesgos y las referencias que soportan esta investigación. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo debido a la explotación de una debilidad de la compañía, causando daños a la organización. Asimismo, la Real Academia de la Lengua Española define el riesgo como la contingencia o proximidad de un daño, es decir, que esto solo implica la posibilidad de sufrir daño o pérdida. Asimismo, la Organización Internacional de Auditoría define el riesgo como la posibilidad de que ocurra un evento que ofrece adversamente el logro de los objetivos. Y dentro del contexto del proyecto, la administración de riesgos son los medios a través de los cuales la incertidumbre se maneja de forma sistemática para aumentar la probabilidad de lograr los objetivos del proyecto. La gestión de riesgos es una herramienta fundamental para la dirección. El entendido de que la planificación cuidadosa y explícita mejora la probabilidad del éxito, pues permite identificar los interlocutores, el inventario de activos de información, el análisis de riesgo, la definición de planes de tratamiento y el monitoreo. También se puede identificar que los factores de riesgo se pueden dar a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno pueden ser dados por el personal, los recursos humanos, los procesos tecnológicos, financieros, estructura organizacional, evaluaciones de satisfacción de desempeño, innovación, crecimiento, entre otros. Y los factores externos podemos encontrar como los políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales, medioambientales, tendencias demográficas, culturales, cambios y tendencias en el mercado, así como la seguridad ciudadana, entre otros. Continuamos con el tratamiento de los riesgos. De acuerdo a la magnitud del riesgo, las características del proyecto y de la institución se pueden dar a las respuestas de riesgo en 4 tipos. Aceptar el riesgo. Generalmente se trata de riesgos de impacto y la probabilidad baja. Se acepta el riesgo pero no se descuida, es decir, se mantiene vigilado. Compartir el riesgo o transferirlo. En este caso, reducir el riesgo puede ser más costoso o no hay forma de reducirlo, por lo cual se transfiere el impacto, la probabilidad o los dos. Esta transferencia de impactos puede realizarse entre instituciones, departamentos, proyectos, entre otros. Reducir el riesgo se produce cuando los riesgos persisten y no es posible evitarlos, pero se toman las medidas para disminuir el impacto, la probabilidad o ambos. Con la reducción de los riesgos se modifican los criterios de gravedad, de altos a medios o de medios a bajos. Evitar el riesgo. Se mantienen las estrategias para evitar el impacto, la probabilidad o ambos. Es decir, que si desaparece el impacto, la probabilidad, deja de existir el riesgo. La gestión de riesgos. La gestión de riesgos son las etapas que se deben tener en cuenta para que los proyectos cumplan con los objetivos y metas propuestas, asimismo cumpliendo con los recursos asignados y el tiempo proyectado. Para realizar una adecuada gestión de riesgos, cada proyecto o programa debe agotar las siguientes etapas. La primera es la planificación de riesgos. Como segunda medida, la identificación de riesgos, el análisis cualitativo y cuantitativo, la planeación de las respuestas del riesgo, el monitoreo y control de los riesgos. En la planeación de la gestión del riesgo o planificar los riesgos, en este proceso se decide cómo enfocar, planificar y ejecutar las actividades de gestión de riesgo en un proyecto. La planificación también es importante para proporcionar los recursos y el tiempo suficiente para las actividades de gestión de riesgos y para establecer una base adecuada para evaluar los mismos. Se encuentra un plan de riesgos, donde se identifica la metodología, roles y responsabilidades, presupuesto, tiempo, categorías, probabilidad de impacto, niveles de tolerancia, reportes, seguimiento. Identificación de riesgos. Determinar qué posibles eventos puedan afectar el proyecto y realizar un análisis de estos con el propósito de proponer acciones oportunas, documentando sus características. Se trata de identificar qué podría salir mal.
En esta etapa, donde se establece la importancia o la gravedad de los riesgos y se determina si se debe intervenir recursos en su gestión o si la institución está en la capacidad de controlar los mismos. Se determina también el equipo de trabajo para la identificación de riesgos, la recolección de información histórica de proyectos similares, se saca un listado de todos los riesgos, se documentan todos los riesgos identificados y se recolecta información adicional que complete la información de recolección. Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. Se establece la importancia relativa del riesgo, es decir, el peso de este, y se determina una base para priorizar las acciones, estableciendo las responsabilidades. El análisis cualitativo y cuantitativo difieren en sus objetivos, la manera y la flexibilidad de la recopilación de los datos y en la escala de probabilidad, es decir, sea cualitativa o cuantitativa. Se determina el impacto, sea alto, medio o bajo, y se priorizan los riesgos de acuerdo al valor esperado, que es igual al impacto versus la probabilidad. A nivel cuantitativo, el análisis cuantitativo busca cuantificar un fenómeno de manera estructurada, objetiva, y ayuda a reducir el sesgo de la investigación, de tal manera que se analiza numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos del proyecto. A nivel cualitativo, el análisis nos ayuda a comprender el por qué, cómo o de qué manera subyacente se da una determinada acción o comportamiento, de tal manera que prioriza los riesgos identificados, determinando la posibilidad de ocurrencia y el impacto sobre los objetivos del proyecto. Para realizar el análisis cualitativo de los riesgos se debe tener en cuenta el impacto y la probabilidad. El impacto como consecuencia o efecto que se podría producir si el riesgo llega a suceder. Los factores de impacto pueden ser alto. De producirse un riesgo alto, ocasionaría un daño sensible al objetivo y tiene una calificación 3. Impacto medio, donde el análisis revela que el riesgo es importante, pero que este no afectaría la totalidad del objetivo ni pondría en peligro los resultados asociados al mismo, con una calificación 2. Impacto bajo, aunque se considera que existe un riesgo, no afectará el resultado final del objetivo ni el proyecto de manera importante que pueda tomar medidas, con una calificación 1. La probabilidad es la estimación de que exista o no el riesgo y se refiere a las razones o circunstancias que sugieren que exista la posibilidad de que el riesgo llegue a ser real. Y los factores pueden ser una probabilidad alta, donde los antecedentes o resultados indican que el riesgo ocurriría con mucha frecuencia, teniendo también una calificación 3. Probabilidad media, donde existen las bases para creer que su frecuencia no sea tan preocupante, con una calificación 2. Y probabilidad baja, no hay elementos de juicio para considerar que el riesgo ocurra o no son suficientes para proveer una calificación o una probabilidad media o alta, con una calificación 1. A mayor impacto y probabilidad, más grave es el riesgo, y en función de esto se establece la respuesta al riesgo mediante la elaboración de un plan de mitigación de riesgos. Planeación de las respuestas. Estrategias para aprovechar las oportunidades y disminuir las amenazas con el objetivo de minimizar el impacto de los riesgos y maximizar los resultados. Los elementos a tomar en cuenta en la planificación de una respuesta son: seleccionar las estrategias de respuesta al riesgo y registrar cada acción, registrar el plan de contingencia al responsable de ejecutarlo, registrar el disipador de cada riesgo, determinar las reservas de contingencia, confirmar el responsable del riesgo, comunicar los riesgos y las acciones a los responsables de riesgos, comunicar a los interesados principales las actualizaciones al plan de dirección del proyecto. Finalmente encontramos el monitoreo y control. Consiste en un seguimiento de las acciones y controles implementados como respuesta al riesgo. En esta etapa se identifican los cambios en los niveles de gravedad, nuevos riesgos y la implementación de nuevas medidas de mitigación. Asimismo, encontramos otras finalidades del proceso de monitoreo y control de los riesgos, que son: los supuestos del proyecto siguen siendo válidos. Los análisis muestran que un riesgo evaluado ha cambiado o puede descartarse.
Se respetan las políticas y los procedimientos de gestión de riesgos. Las reservas para contingencias de costo cronograma deben modificarse para alinearlas con la evaluación actual de los riesgos. Como parte de referencias que soportan esta investigación está la documentación académica del programa de Ingeniería de Sistemas y de la asignatura Ingeniería de Software 2 y la metodología de evaluación de riesgos de proyectos del Instituto Dominicano de Desarrollo Integral. Muchas gracias.